Camuflado en el consenso de aumentar el bono de desarrollo humano, el proyecto de ley de urgencia económica del presidente candidato ha inmovilizado a la oposición en la Asamblea Nacional. Pero detrás de los cálculos electorales hay una realidad que violenta principios fundamentales del régimen de derecho, afectando a toda la ciudadanía. Es nuestro invitado el doctor Jorge Zavala Egas, constitucionalista, catedrático universitario de posgrado en las Universidades Católicas y Espíritu Santo de Guayaquil y en las Universidades Católicas de Cuenca y San Gregorio de Puerto Viejo. Buenos días, doctor Zavala, bienvenido a Contacto Directo. Sí, muy buenos días. Sí, efectivamente, yo creo que la iniciativa del presidente de la República peca de irresponsable y de inconstitucional. Irresponsable porque creó un caos que si no hubiese sido por la tranquila actitud de la banca que envió esa carta y esa comunicación a los clientes, que los tranquilizó, asumió frontalmente una situación de paz, de tranquilidad a toda la clientela, hubiera creado quién sabe qué tipo de problemas en el país. Ahora vamos a los principios. Aquí hay uno fundamental que es el trámite ordinario que se debe seguir para los proyectos que crean, extinguen, modifican, exoneran impuestos y que el presidente Rafael Correa siguió en 8 reformas tributarias anteriores. ¿En qué consiste exactamente el trámite diferenciado que mandan la Constitución y la ley? Primero hay que ser claros, cuando se trata de un proyecto urgente se trata de una excepción que contempla recortar, restringir las potestades parlamentarias y las potestades del Congreso. Esa es la gran diferencia del trámite del proyecto urgente. ¿Por qué la Ley Orgánica de la Función Legislativa no permite que los proyectos tributarios se tramiten en la vía urgente? Precisamente por eso. Como la cuestión tributaria afecta la calidad de vida de todos los ecuatorianos, en ningún parlamento del mundo se soporta la restricción del debate, de los informes, de los estudios para crear impuestos. Por eso que el Ecuador también. No obstante eso, el presidente de la República lo envía como proyecto urgente, pero la función legislativa es la que está impedida bajo su responsabilidad de poder tramitar eso en la vía urgente por expresa norma, que no admite ni siquiera interpretación de que está prohibido el trámite urgente para proyectos que contemplen tributos. Eso por un lado. Ahora, en cuanto a la facultad discrecional del presidente de declarar la urgencia económica, ¿esto no tiene límites? No, eso es un fraude el que ha hecho el presidente de la República a la Constitución. ¿Por qué? Vea, es lo mismo que decir que la ballena tiene ancas y que sabe a rana, a las ancas de rana. ¿Por qué? Porque es crear la urgencia, es crearla, lo que es una oferta de campaña electoral, lo que nació en el contexto de la campaña electoral, lo que nació como revite a una oferta electoral de Guillermo Lasso. Eso lo crea como urgencia. La urgencia no es discrecional el juzgamiento y la calificación del presidente. Eso obedece a una realidad social. Y esa realidad social constatable es la que marca la urgencia. Pero observe usted, Alfredo, y toda la teleaudiencia, que revise la larga exposición de motivos que hace del proyecto el presidente. En ninguno, ni una palabra sobre cuál es la urgencia social y económica que tiene ese proyecto. Y además que es una mentira a luces públicas. ¿Por qué? Porque ¿quién niega que en este país nació la oferta como oferta de campaña electoral y no como una necesidad urgente del país? O sea que según usted señala, la urgencia es de carácter electoral, no es de carácter económico. No es de carácter. Si hubiera sido de carácter económico, se lo hubiera hecho por decreto ejecutivo para que entre en vigencia de inmediato. Por decreto ejecutivo sí lo puede hacer. ¿Por qué razón se va por la vía del Congreso Nacional y en vía urgente inconstitucional? No tiene sentido, eso es simplemente una oferta de campaña electoral, es campaña electoral que estará vigente en el mes de enero, justo un mes antes de las elecciones. Todo eso nos hace pintar el fraude que se hace a la Constitución. Pero no solamente eso, sino que ya en su aspecto de contenido, es discriminatorio, es un impuesto solo a un sector de la sociedad. Eso no se ve en un sistema de universalidad de los tributos en ninguna parte del mundo, solo a un sector. 2, es confiscatorio. Pero vamos por partes. El asunto es de que esta igualdad ante la ley y la no discriminación está garantizada por la Constitución. Incluso según el propio SRI, hay 14 sectores económicos que son más rentables que el sistema financiero. Entonces, en eso consistiría la discriminación, de escoger a dedo a un sector. Basta que haya condiciones económicas análogas en cuanto a renta para estar claro que si se escoge
a un solo sector se lo discrimina. Se lo discrimina con cargas públicas que deberían estar repartidas analógicamente, en analogía a los otros sectores que generan iguales o más tributos que el sector financiero. En consecuencia, también es discriminatorio. Y por último, es confiscatorio. ¿Por qué es confiscatorio? Es confiscatorio porque todo tributo que se crea de tal forma que solo mira la capacidad económica genérica, pero no la capacidad específica de esos tributos soportarlos, es confiscatorio en este caso. Y la mejor prueba, ¿cuál es? Cuando un impuesto se crea creyendo que hay la capacidad contributiva y se sigue cobrando cuando hay pérdidas económicas. Y este es el caso, cuando se crean sobre activos e inversiones. Se crean sobre activos e inversiones, puede haber pérdidas. O sea, no es lo de la renta que no había una exención, exacto. Eso es otra cosa. Estamos hablando sobre el impuesto a los activos. Activos e inversiones, esto es, a lo que puede generar pérdidas y sin embargo sigue pagando impuestos. Eso no es impuesto a la renta, y ese es un impuesto confiscatorio que también está prohibido. Por todas estas razones que no admiten ni siquiera discusión, yo aspiro que los asambleístas no se transformen al Congreso, a la Asamblea Nacional, en una caja registradora de leyes o de proyectos de leyes que les dan haciendo para que simplemente las aprueben y las registren, sino que razonen, fundamenten y puedan debatir ante el país la creación de tributos que, como bien se dice, este es un tributo creado en venganza de que se haya lanzado Guillermo Lasso a la palestra electoral y al cual se lo quiere identificar como banquero. Y además, acordémonos de algo y de una vez que la opinión pública sepa, todo el contexto del tributo es haciendo acuerdo del feriado bancario, haciendo acuerdo del daño que se le hizo a la población con el feriado bancario, de acuerdo que Guillermo Lasso es banquero. Todo eso es lo que crea el contexto para generar el tributo. Eso es perversidad política y es un mal uso de la campaña electoral. Doctor Zavala, gracias por su participación en Contacto Directo. Steffi. 7:48 tras la pausa, Barcelona derrota a Deportivo Quito y está mucho más cerca del título nacional. Los detalles de la fecha del campeonato al volver con Fabián Gallardo. La confianza engendra confianza, servicios traen satisfacción, la cooperación demuestra la calidad del liderazgo, lo dijo James Cashpenny, empresario estadounidense.